Veamos. Hoy vamos a estudiar, como he referido, planos del lenguaje y variedades de la lengua. Muy bien, listo. Buenos días, buenos días. Ahí está. Muy bien. Empezamos con el lenguaje. Sugiero al respetable respetar la terminología. Si yo digo lenguaje, lenguaje. Si yo digo comunicación, comunicación. Si yo digo lengua, lengua. Si yo digo habla, habla. Por favor, hay que respetar la terminología, porque si no es así, entonces el vademecum de información va a hacer crisis en tu cerebro. Por favor, entonces estamos hablando en este caso de lenguaje, no de comunicación. Te comento al respecto. La comunicación, escuchas el término comunicación, no es exclusiva, es decir, no es privativa del hombre. La comunicación también es ejercida por los animales, por las plantas, por las células, por las computadoras. Evidentemente, cada cual en su ámbito. De modo tal que la comunicación no es exclusiva, no es propia, no es privativa del hombre. Estamos. Pregunto, ¿qué es exclusivo del hombre? El lenguaje. Lenguaje, no comunicación, lenguaje. El lenguaje, mira por favor lo que reza en el PPT, es una facultad humana porque le está negado a los otros seres. De pronto surge la inquietud del alumno y ¿cómo es eso? Demuéstrelo. Allá, el lenguaje es una facultad humana que está negada a los otros seres, mira aquí, por su carácter racional. Y ese carácter racional del hombre revela inteligencia distintivamente superior respecto a las otras especies. El hombre, gracias al lenguaje, puede encodificar, decodificar, analizar, sintetizar, extrapolar, inferir, lo que los animales, las plantas, las células y las computadoras no pueden. Entonces, eh, queda comprobado que el lenguaje es una facultad humana por su carácter racional. Ahora, gracias a ese carácter racional, el lenguaje es productivo. El hombre produce mensajes infinitos y ello se demuestra, escucha bien, este es otro término, en las diversas lenguas, ¿correcto? Se demuestra en las diversas lenguas. Porque en esta parcela, en este pedazo, en este fragmento, en este grupo, por ejemplo, sociolingüístico llamado castellano, siempre se producen términos nuevos. Y si siempre se producen términos nuevos, entonces siempre se van a elaborar mensajes infinitos. En la época de mi adolescencia no existía la palabra chatear. Ahora la palabra esta forma parte, correcto, eh, del glosario de un montón de gente. Por lo tanto, estoy también demostrando que el lenguaje es productivo porque el hombre a través, cuidado con la terminología, de las diversas lenguas produce mensajes infinitos. Ahora, evidentemente, si el lenguaje es una facultad humana porque es exclusiva del hombre, entonces le pertenece a todos los varones y a todas las mujeres de todos los lugares y de todas las épocas. Por lo tanto, el lenguaje es, mira aquí, universal. Hasta ahora ha quedado sustentado, oleado y sacramentado que el lenguaje es una facultad humana, es universal, es racional y es productivo. Pero ¿por qué es articulado? Veamos. Sabré enseñarte eso para tu alegría y tranquilidad. ¿Qué significa articular? Articular significa amarrar, atar, ligar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué dice siempre la abuelita? Antes de escribir y hablar, primero piensa. Entonces, obsérvenme, por favor. Nosotros tenemos letras escritas, grafemas. Sería bonito que estés escribiendo, ¿verdad? Ese detalle. Grafemas, letras escritas. Nosotros tenemos fonos, letras
dichas. Correcto, fonos, letras dichas. Pero te cuento algo, los grafemas y los fonos, o sea, las letras escritas y las letras dichas, son deducibles del amarre de dos elementos en el cerebro. Son deducibles de los fonemas, que son las letras pensadas. Fonemas, letras pensadas. ¿Ya? Por favor, hay que respetar la terminología. Otra vez. Grafemas, letras escritas, fonos, letras dichas. Y estas dos son deducibles de los fonemas que son las letras pensadas. Por eso la mamita dice, ¿no? Antes de escribir y hablar, primero piensa. Tenemos las letras pensadas que son fonemas. Pero esas letras pensadas se ligan con un elemento previo, con los morfemas. ¿Y los morfemas qué son? Escriban, los morfemas, que vamos a estudiarlo en clase posterior, son unidades significativas, morfemas. ¿Ya? Los morfemas están en el cerebro, y los fonemas que también están en el cerebro son letras pensadas, pero sería bueno que a los fonemas que son letras pensadas, escribe, le pongas unidades distintivas, fonemas, letras pensadas, unidades distintivas. Profe, pero ¿por qué los fonemas o letras pensadas son unidades distintivas? Porque en tu cerebro la D se diferencia de la R y la F se diferencia de la M. Entonces las letras pensadas son unidades distintivas. Pero repito, en el cerebro los fonemas se amarran, se atan, se ligan con los morfemas que están en el cerebro, específicamente aquí en el neocórtex. De modo tal, y no es difícil lo que te voy a compartir, que si yo digo o escribo o pienso niños, en realidad tiene tres elementos. Eso nos han enseñado en cuarto grado de primaria. Nin, que es la raíz, morfema lexical, nin, morfema lexical, y OS que están acompañando para que esta palabra pueda existir, morfemas gramaticales. ¿Ya? No os desesperéis porque eso voy a saberlo enseñar en su momento, ¿sí? Pero por ahora asimila, pues, ¿no? Tercero o cuarto de primaria. Niños tiene tres morfemas, unidades significativas. Nin, morfema lexical, y O y S, género y número, morfemas gramaticales. Entonces, en el cerebro se amarran los morfemas, unidades significativas, ¿sí? Y los fonemas que también te sabré enseñar, que son las letras pensadas, unidades distintivas. Gracias a ese doble amarre o doble articulación, nosotros vamos a poder oralizar y vamos a poder escribir para que el otro nos entienda. Por eso, mira lo que dice aquí, el lenguaje es doblemente articulado, porque suma morfemas, unidades significativas, más fonemas, unidades distintivas o letras pensadas. ¿Está claro, chochera? ¿Entiendes la explicación? Bien, continuemos. Nada de esto, nada de este operativo tiene sentido si no admitimos que el lenguaje es perceptivo, es decir, se recepta por los 5 sentidos. Y el lenguaje también implica desplazamiento, lo que se condice con el elemento denominado contexto en los elementos de la comunicación, ¿sí? Y el desplazamiento se desarrolla en un tiempo más un espacio, como también lo es el contexto en los elementos de comunicación, cosa que vamos a ver dentro de un momentito. Hasta ahí está claro, muy bien. Entonces el lenguaje es una facultad humana. Es universal, es racional, es productivo, es articulado, es perceptivo, es desplazamiento. Seguramente que por ahí alguien ingenioso me va a decir, profesor, ¿y esto lo puede resumir? No, no lo puedo resumir, porque estos caracteres, si bien es cierto, forman parte del lenguaje, entre sí están compenetrados, pero a la vez son disímiles, porque cada uno tiene su particularidad. Así que no, no se puede resumir. Lo que sí está resumido es la teorética respecto a cada uno. Así que no te haría mal que en la tarde lo leas, ¿ah? Después de tu almuercito, como para que la información quede y quede bien. El lenguaje es innato, es decir, es genético. ¿Cómo es eso? Así como la mamá le pasa al bebito la comida a través del cordón umbilical, al bebito que está en la cavidad uterina, así la mamá le pasa al bebito la cromosoma número 5, que es la cromosoma del lenguaje. O sea que el bebé está dotado de lenguaje desde que está en el claustro materno, desde que está en el útero, porque es una cuestión de especie. ¿No ves que acá arriba dice que es una facultad humana? Entonces es innato, es genético, porque el bebito está dotado de lenguaje desde que está en el útero. Evidentemente que luego
nace y el lenguaje, si ya se ha aprendido, otra vez hay que respetar las terminologías a través de las más diversas lenguas. Entonces el lenguaje es aprendido, lo que implica que es un producto cultural, porque si la mamá da luz en Francia, si la mamá da luz en Francia, entonces el niño rápidamente se va a escribir a esa lengua por el contexto, ¿no? Y si los padres son franceses, con mayor razón. Pero si los padres son peruanos y el niño nace en Francia, extramuros, fuera de casa, el niño aprenderá francés, dentro de casa aprenderá el castellano. Y toda esa belleza, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué se da? Porque evidentemente este estaba dotado del lenguaje desde que estaba en la cavidad uterina. ¿Correcto? Pero también es aprendido. Y el lenguaje es instrumental porque así como la pala sirve para trabajar el campo en la agricultura, la palabra sirve para trabajar la comunicación en las relaciones sociales. Ahora, el lenguaje es inmutable. Para que me entiendas qué es eso de inmutable, te comento lo siguiente, ¿no? Eh, Al revés, ¿verdad? ¿Qué es mutable? Y te cuento, hay que respetar las terminologías, que lo mutable es la lengua y el habla, ¿correcto? ¿Y cuál es la diferencia, profesor, entre lenguaje, lengua y habla? La lengua es universal, porque le corresponde al hombre como especie. La lengua es social, y nosotros, los que estamos por lo menos en este foro virtual, en esta sesión, en esta clase virtual, pertenecemos al grupo lingüístico de la lengua española. Entonces, de la lengua, acabo de decir española o castellana. Entonces quiere decir que la lengua es social. ¿Entiendes? Si, por ejemplo, algún profesor en Francia que habla francés desarrolla su clase a sus alumnos que también hablan franceses, entonces estaríamos hablando de esa lengua, que también es social, porque es otro grupo lingüístico. Entonces, las lenguas son sociales. ¿Está bien? Entonces quiere decir que un francés, un alemán, un italiano que hablan esas lenguas no pertenecen a este grupo lingüístico de la lengua española. Entonces la lengua es social, ¿estás entendiendo? Pero ya hemos dicho hace 10 minutos que el lenguaje es universal. Ahora, el habla no es social, el habla es eh, individual. El habla es individual. Cada quien tiene su propia habla, ¿verdad? Valerie tiene su habla, Nilton tiene su habla, Abigail tiene su habla, yo tengo mi habla, es un tema individual. Ahora, avancemos con el análisis. El habla de cada quien es mutable, cambia. Yo en estos momentos me comunico con ustedes de forma coloquial y de forma culta, pero no te aseguro que más tarde me pueda comportar lingüísticamente de forma vulgar, dado el contexto. Entonces, el habla cambia, es mutable, la que es individual. Las lenguas que son sociales también cambian, ¿no? Porque eso se reporta en el diccionario, ¿sí? El diccionario no te pertenece a ti o a ti o a ti, le pertenece al grupo. Entonces, no es diccionario del habla española, es diccionario de la lengua española. Por lo tanto, la lengua cambia porque hay palabras nuevas, neologismos. Neologismos son palabras nuevas, muchachos, y hay arcaísmos, palabras viejas que se van. Entonces, la lengua que es social cambia. Pero el lenguaje no cambia, pues, porque el lenguaje es una facultad humana, ¿correcto? Yo puedo decir que mi habla va a cambiar, y te dije hace un rato que no te aseguro que más tarde hable de manera vulgar según el contexto. Yo puedo decir que la lengua que es social puede cambiar, porque voy a presentar 1000 peruanismos a la RAE para que sean admitidos. Si lo aceptan o no, ese es otro detalle. Pero yo no podría decir, ni el profesor Beltrán ni tú, que el lenguaje va a cambiar, porque el lenguaje es una facultad humana, ¿correcto? Porque pertenece a la especie como tal. Es más, te voy a certificar en estos momentos que el hombre no ha inventado el lenguaje. El hombre ha inventado la rueda, la imprenta, la pelota, pero no ha inventado el lenguaje. El lenguaje es consustancial con el hombre. El lenguaje se ha generado con el hombre y el hombre se ha generado con el lenguaje. ¿Me has entendido? Entonces el lenguaje, ahí está el punto, es inmutable. Nunca va a cambiar. Paradójicamente hablando, el lenguaje cambiará solamente una vez, cuando el hombre desaparezca. Pero el detalle está que al próximo día
si existirá el concepto del próximo día, ¿no? No habrá nadie quien lo cuente. Por lo tanto, el lenguaje no cambia, ¿cierto? El lenguaje no cambia. Más bien el lenguaje, que es universal, sugiere a las lenguas que son sociales y a las hablas que son individuales que éstas cambien y que en función a eso, exacto, el hombre también cambie en su medio social, en sus relaciones sociales. ¿Quedó claro? Y el lenguaje finalmente es heteróclito. No se asusten por ese término, no hay por qué. Hetero es diferente y clito es forma. El lenguaje que es universal, hetero, diferente y clito forma, se reporta, se evidencia de diferente forma en el mundo, a través de las lenguas que son sociales y a través de las hablas que son individuales. Otra vez, el lenguaje que es universal se reporta a través de 12.000 lenguas que son sociales y a través de 8.000 millones de hablas que son individuales. Chicos, les he compartido y en detalle todas las características del lenguaje. Entiendo que en otras academias a los alumnos les enseñan 3 o 4 características del lenguaje. Nosotros estamos estudiando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12 características. ¿Correcto? Y tenemos 2. El biplánico, porque manifiesta significados y significantes, y limitante porque a través de sus más diversas lenguas, hola Gelis, a través de sus más diversas lenguas, plantea que cada una de estas tenga un formato y unos lineamientos específicos, ¿verdad? Las reglas morfológicas de forma o sintácticas de función del alemán no son iguales a las del castellano. Por lo tanto, es limitante porque reporta estructuras específicas en las diversas lenguas que se revelan y se patentizan básicamente a través de la forma, morfología, que sabré enseñarte dentro de unas clases, y la función sintácticamente hablando. Muy bien. Producto del carácter heteróclito, diversas formas, el lenguaje que es universal se realiza a través de lenguas y hablas. Y a eso se le denomina planos del lenguaje. Dicho de otra manera, las lenguas y las hablas proceden del lenguaje. Pero ya te acabo de decir hace un rato lo siguiente, ¿verdad? Que la lengua es social, nosotros pertenecemos a la comunidad lingüística de la lengua española y el habla es absolutamente individual. Y por eso mismo la lengua es homogénea, porque vale por igual a todos los miembros, vale por igual para todos los miembros de la comunidad lingüística, en este caso la española, por darte un ejemplo, ¿no? Pero el habla es heterogénea, depende de cada quien. La lengua, respetemos las terminologías, y no me estoy refiriendo a la lengua bucal, sino a la lengua como código, como sistema. La lengua viene del pasado, y eso se demuestra porque viene de la época de Valdelomar, viene de la época, correcto, de Cervantes, viene de la época de Nebrija, gracias, viene de la época de Nebrija. Entonces la lengua viene del pasado, en cambio el habla es de tu presente, del tuyo, no del otro. Y por otro lado les comentaré que el habla es efímera porque tú te mueres y es efímera pues porque no dura más de 80, 90 años, ¿verdad? Qué pena, ¿cierto? El habla es efímera porque tú te mueres, te llevas a la tumba a eso, tu habla es efímera, pero le dejas a tus hijos o a tus sobrinos, qué sé yo, la lengua, qué sé, la lengua es permanente, queda. ¿Verdad? Nuestros bisabuelos han fallecido, desaparecieron con ellos sus hablas, pero nos han dejado, nos han legado lo que es la lengua. ¿Ah? ¿Entendieron? Ahora, la lengua es más o menos fija. ¿Cómo se entiende eso? Ese libro, ya lo dije hace un rato, gordo, llamado diccionario, no le pertenece definitivamente a Hilary o a Meili o a Oliver o a Melanie. Ese diccionario le pertenece al grupo, a la lengua española, a los usuarios. Pero evidentemente hay palabras nuevas, neologismos que entran al diccionario y hay palabras viejas que se van, que son arcaísmos. Entonces, el diccionario es un elemento más o menos fijo. Y si te das cuenta, el diccionario se llama Diccionario de la Lengua Española. O sea, quiere decir que el diccionario y su lengua son más o menos fijos. La lengua femenino es más o menos fija. ¿Quedó claro? Muy bien. Pero el habla es variada. Demostración de ello es que yo puedo decir, estoy contento porque he pintado mi casa, pero otro puede decir que ha pintado su residencia, el otro que ha pintado su vivienda, el otro que ha pintado su hogar.
Pero finalmente, sea la palabra que sea, respetando la logicidad, el significado fotomental es la misma, ¿sí o no? Entonces el habla es invariada. Ahora, la lengua es psíquica y el habla es psicofísica. ¿Cómo se demuestra eso? Los mensajes se generan en el cerebro. Y si los mensajes se generan en el cerebro es porque tú tienes que utilizar una determinada lengua. Ya te estoy diciendo hace rato que no me refiero a la lengua bucal. Entonces, si los mensajes se generan en el cerebro, en nuestro caso estamos utilizando la lengua castellana española. Entonces la lengua es psíquica, pues, porque los mensajes se generan en el cerebro con lengua española. Y el habla es psicofísica porque ya no solamente lo pienso, sino que lo digo, ¿correcto? De manera, pues, oral, ¿no? ¿Verdad? Psicofísica. Bajo esa dinámica, la lengua entonces es teoría y el habla es su práctica. Por eso, no mentimos cuando decimos que lengua y habla son recíprocas. Lengua y habla. Lengua la del grupo y habla la de uno. Son recíprocas, no hay una sin la otra. Correcto, muy bien. Entonces ya llega la parte más interesante, la lengua es código y el habla es uso del código. ¿Cómo se entiende esto? En nuestro cerebro están, coloquialmente hablando, navegando miles y miles de términos castellanos o españoles. Cuidado. Españoles, correcto. Entonces, prestos a ser utilizados. Entonces, ese código, en nuestro caso el código castellano-español, hay que usarlo. Si no lo usas, estás mal. Es como que tienes 1000 soles y no lo usas. Úsalo, ya gastándolo inmediatamente o ya consignándolo en un banco, pero tienes que usarlo, tienes que darle una razón de ser. Entonces, la lengua es código porque implica una serie de términos prestos a ser utilizados. El habla es uso. Pero la lengua se convierte en sistema, escúchame bien, cuando tú esas palabras que coloquialmente están navegando en el cerebro, los relacionas para formar pues oraciones, frases, proposiciones, locuciones, párrafos, disertaciones, etcétera, ¿verdad? Se convierten en un sistema, pues, ¿no? Si entendemos por sistema a la agrupación coherente de elementos que tienen una funcionalidad, en este caso para que tú te puedas comunicar con el otro, y él habla de su realización. Porque, amigos, ¿de qué diablos vale que estructuremos en nuestro cerebro pues oraciones, proposiciones, locuciones, frases, párrafos, disertaciones si no los vamos a realizar, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Ante lo expuesto, no me queda decir otra cosa que la lengua es causa y el habla es efecto. Pero como causa-efecto está manoseado como terminología, vamos a decir que la lengua es condición y el habla es su razón de ser. Vemos en todo ello una relación recíproca, ¿correcto? Que quede constancia entonces que el loro no habla. Mucha gente dice el loro habla, tontería. Si el loro habla, hay que respetar la terminología, el loro tendría lengua, obvio, ¿cierto? ¿Está bien o no? Causa efecto, pues, ¿no? Y si el loro tuviera lengua, el loro tendría ¿qué? Lenguaje, porque del lenguaje salen las lenguas y las hablas, ¿entiendes? Entonces es una tontería decir que el loro habla. Por otro lado, ¿quién es el que tiene lengua pero no tiene habla? Lengua, pero no tiene habla. El mudo. Al revés, ¿quién tiene habla? Habla, pero no tiene lengua, no es coherente. El orate. Por lo tanto, ¿cierto? Y acabo de explicarte lo que es lengua y habla. Muy bien. Entonces voy a dejar 30 segundos para que veas los caracteres del lenguaje. Importante. Y 30 segundos para que veas las características o los caracteres de los planos del lenguaje. Muy bien, que esta clase sea una clase amena, con cientificidad, con participación masiva. No admito, no entiendo, no asimilo una clase si es que el alumno a la sazón, a la par, está
entendiendo, nutriéndose de información importante para el examen. No hagas que esto sea, entre comillas, tibio para ti. ¿Correcto? No es correcto. Asimila con entusiasmo lo que se te está compartiendo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad, chicos? Ahora vamos a estudiar las variedades de la lengua. Repito como loquito, respeta la terminología. La lengua no es universal ni es individual, la lengua es social. Y nosotros, los que estamos aquí, profesamos, practicamos la lengua española. Variedades de la lengua. Y las variedades de la lengua son 3. Y nos vamos a dedicar a esa parcela, a ese pedazo, ese fragmento llamado lengua española. Pero las variedades de la lengua son 3 en cualquiera de estas. ¿Ah? El dialecto, el sociolecto, gracias Gelis, y el idiolecto. ¿Ya? Sugiero que te aprendas esos términos ya porque terminan en lecto. Dialecto, sociolecto e idiolecto. ¿Ya? Y son 3 porque tienen 3 pequeñas diferencias. Bueno, al dialecto se le va a conocer también como en el nombre de diatópica. No te asustes con el término diatópica, más bien alégrate porque es más fácil. Dia es a través, dia. Y tópica, topos, lugares, a través de los lugares. Y eso se verifica regionalmente. ¿Correcto? Les doy un ejemplo y ustedes me ayudan, ¿ya? Aquí en el Perú le decimos maní. ¿Cómo se le denomina al maní en otros lugares? Para comprobar que estamos hablando de lugares, de regiones, de diatópicas. ¿Cómo le dicen al maní en otros lugares? Escriban, por favor, participen, participen bastantes, vamos, por privado todos, sí, participen. Es el, no, es cacahuate, claro. Con ello queda confirmado y las 2 palabras están en castellano. Con eso queda comprobado que una variedad de la lengua española es el dialecto, variedad diatópica, porque se ha verificado regionalmente que aquí es maní, pero en otros lares es cacahuate. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, perdonen. Ahora, un momentito. Ahora, y vamos al sociolecto. ¿Me permiten 10 segundos, por favor? Un momentito, ¿sí? Gracias. Ahora, el sociolecto variedad diastrática. ¿Dia qué significa? A través. Strática, a través de los estratos sociales. Y eso se verifica más bien socioculturalmente. En este caso, ya no importa lo locativo, lo regional, sino el nivel sociocultural. Y, por ejemplo, ¿verdad? Yo refiero, ¿verdad? Miccionar. Yo refiero miccionar. Y eso es un nivel super estándar. ¿Ah? Escriban, por favor, ¿cómo sería miccionar en nivel subestándar? De manera vulgar, ¿cómo sería miccionar? Escriban. Más de uno debe saber, seguro. ¿Cómo es miccionar de manera, no, de manera vulgar? Orinar no es de manera vulgar, de manera vulgar, de manera vulgar. Achicar, muy bien, achicar es, achicar. Mear, no es vulgar, ¿eh? Mear es popular, ya vamos a ver eso. Ya, es achicar, es achicar. Ahí se reporta la presencia del sociolecto, achicar, claro, vamos a ver eso ya. Esa es variedad diastrática porque se reporta a través de los estratos sociales, socioculturalmente. Ahí nada tiene que ver lo locativo, ¿estamos de acuerdo? Y el idiolecto, mira aquí, el idiolecto es diafásica. ¿Qué significa diafásica? A través de uno mismo, de manera individual. Pasa una chica bonita, ¿y qué pienso? Porque ya no se puede decir, ¿verdad? Ya no se dice, ya te denuncian, ¿no? Pero por lo menos se puede pensar, ¿no? Oh, qué chica bonita, pero yo podría pensar esto, ¿no? Oh, qué chica bella. O también podría pensar, oh, qué chica hermosa. Oh, qué chica guapa. Oh, qué chica linda. Entonces,
En los últimos términos que has escuchado no entra a tallar lo regional o locativo, ni lo sociocultural. Es pura y genuina sinonimia. ¿Entiendes o no? Entonces es algo individual. ¿Ah? Así que 30 segundos para que vean esto, lo de las variedades de la lengua. Y claro, en menos de 30 segundos más vamos a evaluar y analizar cada uno de estos. Vamos, 30 segundos para que vean ello. Muy bien, sigamos. Los niveles dialectales. Los niveles dialectales. No nos preocupemos por esa terminología, es sencillo. Los niveles dialectales sencillamente son los cambios que se dan de un lugar a otro. ¿Y cuáles son los cambios que se dan de un lugar a otro? Son 5. El nivel semántico, lexical, fonético, morfológico y sintáctico. En el nivel semántico cambia el significado y dice vieja, vieja. Veamos, veamos, veamos. Vieja en el Perú es la mamá de uno y vieja en México es la consorte de uno, es decir, la esposa, la novia, la amante, qué sé yo, ¿verdad? Órale, mi vieja va a llegar, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra es la misma, lo que ha cambiado ahí es el significado. Ajá. Ahora, en lo lexical cambia la palabra, ¿no? La palabra, pero el significado, la foto mental es la misma. Acá le decimos chibolo en la costa. En el norte peruano le dicen churre, churre. En el oriente peruano le dicen guambrillo. En el ande peruano le dicen corito, corito. En Chile le dicen cabrito, cabrito. Ajá, muy bien, Alessandra, sí, cabrito. En Argentina le dicen pibe. En México le dicen chavo. En Venezuela le dicen chamo. En España le dicen chaval. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, claro, Melanie, muy bien, Alessandre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el significado fotomental del objeto es el mismo, pero ha cambiado lo lexical, es decir, la palabra. Entonces, hasta ahora vemos que dialectalmente, de manera locativa, cambia lo semántico, cambia en lo semántico y cambia en lo lexical, pero también en lo fonético. Miren aquí, por favor, cambia el sonido. Gracias. Por ejemplo, acá nosotros decimos llámame, pero en Argentina dicen llamame, llamame, ¿sí? Pero yo tengo otra, acá en la costa peruana decimos señor, en el ande peruano dicen señors, en España dicen señor, en Puerto Rico dicen señor, en Colombia dicen señor, ¿te das cuenta? Entonces, ahí solamente cambia el sonido, pero ojo, la palabra es la misma, cambia solamente el sonido. En lo morfológico, cambia la forma, la forma. Ratito, ratico. Seguramente alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, el sonido ha cambiado. No, no, no. No, no, no. No ha cambiado el sonido. Ha cambiado la estructura y por eso lo digo de manera diferente. Ratito en el Perú y ratico en Venezuela. Es como pancito en el Perú, pancico en Venezuela y panecillo en España, ¿cierto? Muy bien. En lo fonético cambia el acento, claro, pues cambia el acento. Melanie me dice, el sonido es diferente a pronunciar. En lo fonético, claro, pues claro, claro. Antes de continuar, y yo debo precisarles que ningún dialecto es mejor que el otro, lingüísticamente hablando, ¿sí? Ninguno es mejor que el otro. Eso tienes que entenderlo bien. Ninguno es mejor que el otro. Otro punto, el dialecto no es poca cosa, como muchos piensan, son variedades de la lengua. Lo repito, porque el alumno tiene otro concepto y yo quiero que eso cambie. Ah, dialecto, a poca cosa. Ah, el quechua es dialecto. No, 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 el quechua es una lengua. El quechua es una lengua porque tiene su sistema, tiene su código y todas las características, ¿sí? Que te he dicho de lo que es una lengua. Entonces, el término dialecto no sirve para ningunear,
El dialecto es una variedad locativa. Uno, entiéndeme bien, variedad locativa, no es para ningunear ni nada de eso. Y por otro lado, no hay ningún dialecto que sea mejor que el otro. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, les quiero decir que hay mucha gente que dice que el dialecto peruano es neutro, que no se nota. Mentira. Si tú te juntas a un peruano, a un mexicano y a un argentino, ¿el peruano es distintivo o no? Pregunto, respondan. ¿El peruano es distintivo respecto al argentino y al mexicano o no? Claro, entonces yo no entiendo por qué dicen que el peruano, el dialecto peruano no se nota. Es más, les voy a contar lo siguiente. No tiene nada de neutro. No tiene nada de neutro. No tiene nada de neutro. Nada de neutro. No existe neutro. No hay neutro. Repito, Álvaro, tú juntas a un peruano, un argentino, un mexicano, son tres maneras de comunicarse diferencialmente. ¿Sí o no? Lógico. Ya, pero te cuento algo, ¿verdad? Por ejemplo, Álvaro y compañeros, claro, una evidencia del dialecto peruano es el P, que en Chile es po y en México es pos. ¿Sí o no? Ahí está, pues, ¿no? ¿Qué pasa, P? En cambio, en Chile es po y en México es pos. Entonces, pues, va uno, dos, ya P, ¿cierto? Pero hay otro, escuchen, hay otro. ¿Cuál es? En el Perú decimos mucho el diminutivo, todo es diminutivo, ¿verdad? Seguramente por influencia del quechua, ¿no? En el quechua utiliza mucho el diminutivo y eso como que entre comillas pegó, ¿no? Entonces en el castellano se copió esa forma de hablar en diminutivo. Muy bien. Ahorita les explico con calma. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el diminutivo es una evidencia del dialecto castellano peruano. De modo tal que en España, por ejemplo, inmediatamente sacan línea de quién es peruano y quién no. Y lo que voy a decir es verdad, no tenemos por qué generar una polémica, pero básicamente del dialecto peruano con diminutivo, los que más usan el diminutivo son las mujeres, ¿sí o no? Las mujeres, ¿no? Amorcito, casita, playita, diguita, cevichito, ¿cierto? Esa es la verdad. Entonces, no, a bebito, comidita, ¿verdad? Entonces, ese es un reporte del dialecto peruano. Bueno, sigamos. A ver. Y sí, Álvaro, dice Álvaro, también en la sierra, no, el Perú no tiene sierra, Álvaro tiene Ande, se cambia la I por la E. Sí, vamos a analizar eso dentro de un momentito, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Y qué pasa con la Z? Y bueno, primero voy a responder algunas inquietudes, ¿no? La Z, en España dicen señor, pese que se escribe con S, y eso es por influencia de la dominación visigoda que hubo en ese país, ¿no? Visigoda. Los visigodos hablaban pues un alemán antiguo, ¿no? Y que al castellanizarse se reportó la presencia de la Z, ¿verdad? Muy bien, ese es lo que ha pasado con la Z. Listo. Luego, ¿qué otra inquietud hay? Ah, lo de Álvaro que habla de la I, la E, lo voy a explicar ahorita lo voy a explicar. Listo, muy bien. Ahora sigamos. Sintácticamente la oración. De la María murió su hijo. Además de haber un cambio fonético, hay un cambio estructural de la oración. De la María murió su hijo. Pero cuidado, más de uno, atentos por favor, dirá, ¿no? Profesor, pero esta es una oración hiperbática. No. Oración hiperbática, entiende bien, es cuando un circunstancial largo que está al final de la oración está al inicio. La oración es esta, por ejemplo, tú y yo viviremos en ese pueblo. Pero yo puedo decir, en ese pueblo, coma o pausa, viviremos tú y yo. Esa es hiperbática, pero esta no es hiperbática. Esta sencillamente revela una oración a usanza oriental, del oriente. Es decir, que empieza con la preposición de la María murió su hijo. Pero en la costa es el hijo de María murió.
Entonces, no, no es una oración hiperbática. ¿Por qué? Porque si yo te digo que es una oración hiperbática, termina la clase y vas a estar pensando que nosotros también hablamos de la manera del Oriente, porque también nosotros decimos oraciones hiperbáticas entre limeños, pero ellos no, pues, entre costeños. Ellos sencillamente dicen la oración a su usanza, que por lo general empieza con D. ¿Ya? Eso es. Ahora, los registros lingüísticos están determinados por el idiolecto. Ya tú sabes que el idiolecto es una cuestión personal. Y hay 3 registros: superestándar, estándar y subestándar. Esta clase se ejerce con registro estándar, porque la lengua que utilizamos, la lengua española o castellana que utilizamos es culta, es formal, curso de lenguaje, pero también es coloquial, porque la clase tiene que ser sabrosa, entre comillas, y hay que hablar en términos pues informales, familiares, amicales. Pero hay un nivel superior, que es el registro superestándar, la lengua científica y la lengua poética. La lengua científica, por ejemplo, es estar hablando del Big Crunch, y la lengua poética es estar conversando acerca de la poética de Martín Adán, ¿cierto? Ese es superestándar. Y la subestándar, lengua popular o lengua vulgar. Cuando hace un rato os dije, ¿no? Miccionar, díganme en vulgar, me dijeron bastantes mear. Mear no, es achicar, es la vulgar. La popular es mear. Vamos aquí, vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo se dice en lengua culta? Miccionar. En lengua coloquial, culta. En lengua coloquial, orinar. En lengua popular, mear, popular. Ya no es tan vulgar, pero tampoco llega a ser culta. Y en lengua vulgar, achicar. Les voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué le dice un chico a una chica culta en el restaurante? Dispénsame, me voy al excusado a miccionar. Chico culto, con una chica culta en un restaurante. Dispénsame que me voy al excusado a miccionar. Correcto. ¿Qué le dice un chico coloquial a una chica coloquial en un restaurante? Discúlpame, me voy al baño a orinar. Correcto, me voy al baño a orinar. Pero ¿qué le dice un chico vulgar a una chica vulgar en un restaurante? Un toque, me voy al ñoba a achicar la bomba. Ah, mira, ve, en lengua vulgar. Un toque, me voy al ñoba a achicar la bomba. Y en realidad, lo más vulgar que he escuchado en mi vida ha sido esto, pero te pinto el contexto para que me entiendan. En el centro de Lima hay restaurantes. Yo soy un asiduo concurrente en épocas antes de pandemia, por cierto, de restaurantes, por la naturaleza de mi trabajo, ¿no? Entonces estaba almorzando en un restaurante de Lima, en uno de esos restaurantes bonitos, añejos, primera vez que llegaba a y de pronto yo estaba posesionado de un lugar que estaba al costado de una puerta. Entonces yo no entendía porque, escuchen, no, Cristian, ahora vas a escuchar, escucha pues, escucha. Yo estaba posesionado de un lugar que estaba al costado de una puerta de la que entraban y salían, pero nosotros estábamos, los comensales estábamos aquí almorzando. No entendía, pero veía que los que entraban y salían estaban eufóricos. Sucede que este era el restaurante y ahí había una puerta y adentro, escucha Cristian, escucha esta historia, por favor. Después de la puerta, al fondo había un bar, y sucede que esa puerta permanecía cerrada porque la gente del restaurante tenía licencia para expender comida, pero no para trago. Entonces tú ya sabes, ya llegan los municipales, cierran la puerta y no pasó nada, ¿no? Bueno, te cuento entonces la historia, escuchen. Estaba almorzando y vi que llegó un hombre y una mujer mucho mayores a mi persona, eufóricos, y me di cuenta que estaban mareados y que estaban ahí entrando. Me di cuenta ya que era un bar porque dejaron la puerta un poco abierta y sonaban las botellas. Entonces, Cristian, eso lo de Pepito y de Tito no es nada. Lo que les voy a contar es lo más vulgar que he escuchado. Escuché, correcto, estaba acercando esa puerta, que ese señor que había entrado le dijo a esa mujer lo siguiente: escuchen, mosaico, un trapecio para la Mesopotamia, que está bien Azucena, y me gira un dueto de chilindrinas bien helenas para Johnny Pacheco y a esta tía Guayacola, a la que voy a gomear.
porque está pastrula. Eso fue lo más vulgar que escuché en mi vida. Otra vez, mosaico, un trapecio para la Mesopotamia que está bien Azucena, y me gira un dueto de chirindinas bien heleras para Johnny Pacheco y esta tía Guayacola la que voy a comer porque está bien pastrula. ¿Ah? Eso ha sido lo más vulgar. Así que ahí, pues, al fondo del sitio queda chico, pues, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, pero eso es en registros lingüísticos, miren. Sin embargo, antes de pasar a otro punto, les voy a compartir a ustedes los dialectos. ¿Cómo habla un mexicano? Órale, mano, no pinches, mames, güey, te vas a petatear, escuincle. Otra vez, órale, güey, no pinches, mano, güey, te vas a petatear, escuincle. Ya, ahora, ¿cómo habla un español? Pues, hombre, por la Virgen de la Macarena, coño, Barça, me cago en tu padre, por la Virgen de la Macarena, Barça. Correcto, muy bien. ¿Y cómo habla un argentino? Che vos, ¿qué tenés vos? Va a laburar, mina. ¿O vos me estás cachando vos? Boludo, ¿cierto? Ahí está, muy bien. Entonces, evidentemente el peruano, oye, ya pe, una comidita, peón, ¿sí o no? Ahí está, muy bien, listo. Vamos ya a la última parte. ¿Qué fue causa? Ladra, bro, ladra, bro. ¿Sí o no? Así es, pues. Muy bien. Y ahora, si ustedes quieren aprender un poco, porque siempre es bueno aprender de todo en su cierta medida, vean pues Maricucha, ¿no? Maricucha, Canal 4, las 10 creo, ¿no? Bueno, continuamos. Listo. Bien, vamos a ver. Datos importantes. Miren aquí, por favor. Uno. Y dice, ¿quién nos recomienda? Maricucha, la novela Maricucha, la novela peruana. Ahí aprenden un poquito más de palabras coloquiales, ¿no? Listo. Bien, continuemos. Datos importantes. Uno, la lengua culta, lo acaban de ver, ahí está, miren, la lengua culta. La lengua culta es formal y se supedita a la normatividad de la RAE. ¿Ya? Escuchen, ya estamos en otro punto. La lengua culta es formal y se supedita a la normatividad de la RAE. Punto 2. La lengua coloquial, o sea, familiar, barrial, amical, es informal y se supedita al contexto. Así que yo no he dicho en ningún momento que la lengua coloquial sea mala, pero ya no se supedita a la RAE, a la norma de la RAE, sino al medio, al contexto. Estarán viendo. Abre bien los ojos. Hace un rato te he dicho que respete la terminología. ¿Qué dice aquí? La norma. No dice, Valerie, Abigail, no dice la norma de la RAE, solamente dice la norma. Pero la norma en el curso de lenguaje, pues no en la norma en el curso de derecho, ¿no? Ni de cívica. La norma es el conjunto de hábitos o costumbres lingüísticas que se imponen en un determinado lugar o en un estrato, y por eso tenemos dialectos y sociolectos. Acá se impuso tú, en Argentina vos. Entre los cultos se impone misionario, entre los vulgares se impone achicar. Esa imposición es por costumbre lingüística, y al conjunto de costumbres lingüísticas se le dice norma, o sea que no dice norma RAE por si acaso. 4. La norma estándar, tampoco dice norma RAE. La norma estándar es el dialecto favorecido sociolingüísticamente. En Perú, el dialecto favorecido sociolingüísticamente es el costeño, el limeño. Profe, pero usted acaba de decir hace un rato que no hay ningún dialecto lingüísticamente que sea mejor que el otro. Claro, y lo sostengo, pero lee bien, pues respeta las terminologías. Dice, el dialecto favorecido sociolingüísticamente, ¿no? Yo no te he hablado lingüísticamente, todos los dialectos son iguales, pero sociolingüísticamente es el castellano, el español de la costa y básicamente el limeño, desde el punto de vista locativo. Y desde el punto de vista del estrato social, es el utilizado en el sistema educativo, o en la administración pública, en SUNAT, por ejemplo, o en los medios de comunicación, el comercio, por ejemplo. ¿Entiendes?
Ahora, no significa pues que ya sean lo máximo, sino que ese es el referente a seguir, sociolingüísticamente, la norma estándar. Entonces, es un poquito impactante lo que voy a decir. Si estás en Lima y puedes comprarte por lo menos el domingo el comercio, entonces, y coloquialmente hablando, entre comillas, digerirlo, entonces tienes norma estándar. Y si tú supeditas a la normatividad de la RAE, tienes lengua culta. Y si por ahí te condices un poco con los demás del barrio, tu casa, tienes lengua coloquial. No hay ningún problema en practicar las tres. El intelecto, acá está. Llegó el momento ante la pregunta que me hizo un alumno de la I y de la E. El intelecto, ¿qué es el intelecto? Viene una quechua hablante y en vez de decir Úrsula, dice Órsula. Entonces, ¿qué pasa? Escuchen, está hablando ahí en castellano, pero todavía está pensando en quechua. Ese es el intelecto. El intelecto, ¿qué es? Miren aquí, proceso por el cual un sujeto se expresa en una lengua que aprende, pero pensando en su lengua materna. Por eso es que una quechua hablante dice Órsula en vez de decir Úrsula. ¿No? Y ahí está un ejemplo que dio un alumno que en vez de decir líder dice leder. Correcto, ese es el intelecto. Pero escuchen, ustedes creen que no pueden incurrir, ustedes en intelecto, también. O sea que acá no digas, no, que esa gente como no habla bien. Entiende que esa quechohablante se está convirtiendo en bilingüe. Entonces yo lamento cuando los costeños y básicamente los limeños dicen, ah, qué cholo motoso. ¿Cómo va a hablar así? Hey, perdón, el que habla es un monolingüe, pero le está atacando una bilingüe que está aprendiendo el castellano porque su lengua materna es el quechua. Más bien debe quedarse callado, avergonzado, porque ella está en ese proceso, esa quechua hablante o ese quechua hablante está en ese proceso. Y no van a pasar 4 años y va a hablar bien. Aunque a veces se queda algún detallito, pero va a hablar bien. Ese es el intelecto. Pero profesor, qué horrible. No es horrible, es un proceso. Claro, o sea, el tema se convierte en un tema de ignorancia y de racismo, que yo no voy a abordar porque vamos a perder tiempo ahí, pero es ignorancia y racismo. Correcto, muy bien. Pero les cuento algo, y eso te puede ocurrir a ti. Por ejemplo, tú, por más pinta de rubio que tengas, te vas a los Estados Unidos y vas a residir a Idaho o a Wyoming, y si por ejemplo sales y dices crazy, así como suena crazy, al toque se van a dar cuenta que tú eres sudaca, peruano y del Agustino. ¿Por qué? O de los Olivos. ¿Por qué? O Miraflorino. ¿Por qué? Porque estás hablando en inglés, Leonardo, pero estás pensando en castellano, porque no es crazy, es crazy. Crazy, es como comiendo chicle, ¿no? Crazy. Es igualito. Si tú te vas a Italia, hija, si tú te vas a Italia, por más pinta de italiana que tengas, si tú en Italia dices bambino, al toque se dan cuenta que eres peruana, sudaca y de la Victoria, o de Breña, porque estás hablando en italiano pero pensando en castellano, no es bambino, es musicalizado y con intensidad. Bambino, bambino, filio mío. No vas a decir bambino, filio mío. No pues, no es así. En consecuencia, ese es el intelecto, ¿ya? Hasta que se supera. ¿Y qué es la diglosia? Es, es un fenómeno, la diglosia es un fenómeno por el cual una lengua se impone a las otras por cuestiones políticas. Les explico, muere el Papa y se reúnen los cardenales de todo el mundo. ¿En qué lengua tienen que elegir uno? En latín. Cambian al secretario general de las Naciones Unidas, porque renuncia ya, tienen que elegir uno. ¿En qué? Lo van a elegir los ministros plenipotenciarios enviados en inglés. ¿Sí? Esa es la diglosia. Vienen los ashánicas y vienen los tupinos a hacer un trámite acá a Lima, ¿correcto? En el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese trámite escrito y ese trámite oral, ¿en qué lo tienen que hacer? Lo tienen que hacer en castellano, pues. Lo tienen que hacer en castellano. Por más que el artículo 48 de la Constitución Política diga que en el Perú todas las lenguas son idiomas. Porque en el Perú sucede eso, ¿no? Que la lengua oficial
o sea, el idioma, la lengua oficial es el idioma, es el castellano y quechua, y todas las demás lenguas en sus ámbitos. Es una letra muerta, porque los ayánicas y los tupinos, uno es amazónico y el otro es andino, vienen y tramitan su pedido en Ministerio de Economía y el personal del Ministerio de Economía eh, va a exigirles que se expresen escritural y oralmente en castellano. Si en la Constitución está eso, entonces tú sabes lo que tiene que hacer el Estado, poner en el Ministerio de Economía y Finanzas traductores. Y si no tiene capacidad para poner traductores, o porque no los hay, o porque no hay plata, entonces que saquen eso de la Constitución. ¿Sí o no? Letra muerta, demagogia barata. Más bien yo planteo que la única lengua oficial del Perú sea el castellano, y no se molesten conmigo, hacer el castellano. Profe, me van a cuadrar más de uno en estos momentos. Y el quechua, un momentito, yo planteo lo siguiente, que la única lengua oficial del Estado peruano sea el castellano, correcto, pero que en los colegios, escuchen, pero que en los colegios, escucha, pues Gelis, no he terminado, pero que en los colegios de Lima y de todo el Perú se enseñe el quechua, en los colegios, ¿sí o no? En los colegios. Profe, pero acá en Lima no hablamos quechua, me importa un comino. Acá la gente tiene que estudiar quechua, no porque hablen o no hablen, sino porque el quechua es nuestro legado histórico, ¿me entiendes? Acá se debe aprender el quechua. Pero les cuento algo. Ahí está, John dice que sabe quechua, muy bien, pero ¿sabes qué? Les cuento algo. No solamente quechua, sino que debe existir el curso electivo de la Aymara. ¿Y sabes lo que tienen que ser, lo que tienen que ser los colegios en las tardes? Talleres de lenguas indígenas. Entonces, el que quiere se inscribe a Xánica, el que quiere se inscribe al Bora, y etcétera. Y eso en todo el Perú. Así sí podemos trabajar bien. Claro, el quechua es de nuestras raíces, claro. En mi colegio enseñan el Xánica, muy bien, Abigail, muy bien. Yo sé quechua, dice John. Ajá, hay buenos mensajes. Claro, por supuesto, muy bien. Entonces, sigamos. Ahora miren aquí, pero se van a enterar de algo. Con calmita, ahora vean el material. El español de hablantes maternos. Me parece que la gran mayoría de los chicos que están en el salón, me incluyo yo y a los administradores, hablamos el español de hablante materno. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestra lengua de nuestros primeros años, de nuestros años de niñito, ha sido el castellano, la primera lengua. ¿Sí o no? Entonces tenemos dos castellanos. Miren, ven, claro, inglés, claro, Nicole, castellano andino y castellano no andino. Por ejemplo, yo hablo español de hablante materno porque esa es mi primera lengua. Y yo hablo en castellano no andino. ¿De qué tipo? Central. Porque los castellanos no andinos son litoral norteño, la del norte del Perú, central, Lima y amazónico. Pero también hay chicos cuya primera lengua es el español, el castellano, pero es castellano andino. Andino propiamente dicho, excepto la de Puno, que es altiplánico, y excepto lo del Cusco, que es del Ande occidental sureño. Profesor, y si hay gente que su primera lengua no es el castellano, sino es el quechua y luego el castellano, entonces ese es el interlecto. Así que escriban ahorita los siguientes, estarán entendiendo. El interlecto es el castellano de hablante, es el español de hablantes no maternos. Interlecto, español de hablante no materno. Español de hablante no materno. O sea, que la primera lengua que ellos han aprendido pues no es el español, sino es otra. Español de hablante no materno. ¿Entendiste? Yo no creo que en este salón, a menos que esté equivocado, no debo de ser prejuicioso, haya algún alumno que hable español de hablante no materno. O escríbame, ¿hay alguno cuyo primera lengua haya sido el quechua u otra lengua y luego haya aprendido el castellano aquí? Freddy, muy bien, español de hablante no materno. Alguien cuya lengua materna sea otra y el español sea la segunda. ¿Hay alguien acá? Difícil, ¿no? Sí, está bien, interleto con N, te faltó la N nomás, Freddy. Difícil, la mayor parte somos españoles de hablantes maternos. Ahora, chicos que hablan castellano materno andino, sí hay, ¿eh? Sí hay.
porque no todos han nacido en la costa. Bien, sigamos. Terminemos. Chicos, terminemos. Jerigonza es un uso complicado y difícil de entender. Es intencional. Por ejemplo, yo no sé si ustedes, pero hay un grupo de jovencitos que tienen unas palabras que quisieran que los mayores no las reconozcan, ¿no? Por ejemplo, opolapa, que es hola, ¿verdad? Listo. Ahora, la jerigonza no es una, hay varias jerigonzas. Eh, los chicos que, por ejemplo, profesan y practican el arte coreano acá en Lima, tienen su propio léxico, ¿sí o no? Ya, esa es una jerigonza, un uso complicado, difícil de entender, intencional y que pertenece a un grupúsculo de jóvenes. Ya tienen sus propios términos y ustedes saben esos términos mejor que quien habla. Ahora, ese es la jerigonza. Muy bien. Pero ya les di un ejemplo, ya pues, ¿no? Ya les di un ejemplo. Por ejemplo, otra jerigonza es del grupo de jovencitos que profesan y practican el rock subterráneo. El rock subterráneo. Ellos tienen sus propios términos, ¿verdad? El otro grupo es de los chicos que profesan y practican el arte coreano, ¿correcto? Muy bien, ya te estoy dando ya dos ejemplos. Ahora, galimatías también es un uso complicado, pero sin sentido. Por ejemplo, ¿qué dijo un candidato a la presidencia hace poco? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Alguien entiende esa soncera? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y el otro, ¿no? Que dijo, no sé qué dijo, pero algo así, voy a inventar, que la felicidad consiste en ser felices, ¿verdad? Entonces, eso es galimatías, ¿no? La felicidad consiste en ser felices. ¿Te das cuenta? Muy bien. Eso es el galimatías. Así que no se confundan. Jerigonza, uso complicado. Galimatías, uso complicado, pero la jerigonza es intencional. Galimatías no es intencional. O también que dijo, ¿no? No, eso no es, como dijo, no es plagio, es copia, dijo, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Uno es feliz cuando llega la felicidad. Sí, pues, muy bien. Ahora bien, el tecnolecto. Miren al tecnolecto. Lengua de los profesionales o jerga profesional. Y acá hay un pequeño detalle. Escuchen bien. Cuando hablamos de jerga, el alumno tiende a entender que jerga es lo malo. Y eso es mentira. Hay dos jergas. Miren, por favor. El tecnolecto, lengua de los profesionales, es jerga profesional. Por ejemplo, una palabra propia de los abogados. Cuando un abogado te dice a ti como cliente, estás sobreseído, tú no entiendes nada, pides explicación. Ese es un tecnolecto. O cuando un albañil le dice a tu esposa, señora, le haré un alféizar y tú quieres matarlo porque no sabes lo que le quiere hacer a tu mujer. No, lo que pasa es que alféizar es una palabra propia de los albañiles. Sobreseído significa que el proceso no tiene sentido porque más tiempo dura el proceso que lo que podría haber durado una supuesta sentencia. Y el phaser es muro. Entonces, esto es jerga profesional de cada cual en su oficio, ¿me entiendes? Jerga profesional o lengua de los profesionales. Y esta jerga profesional es lengua formal. Aquí está en la lengua, el tecnolecto está aquí. Lengua culta, tecnolecto, jerga profesional. La jerga profesional es tecnolecto, lengua culta. En cambio, la jerga marginal es lengua vulgar. Ya no es estándar, sino es subestándar. La jerga marginal. Acá está, mira, a ver. La jerga marginal, que también es conocida como lengua vulgar o replana. Y hay ejemplos, ya di hace un rato algunas. Mionca, por camión, mancada, muerte, trapecio por trapo, chilindrinas por cervezas y guayacol por embriagado. Ese es. Entonces, por favor, hay dos jergas, una jerga buena y una jerga mala. Y terminamos con esto, ¿sí? La lengua materna, primero, que está en la 12, es la primera lengua que has aprendido en tus primeros años de vida. Mi lengua materna es el castellano. También se conoce como lengua nativa natal. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Pero lengua madre es otra cosa, es otro tema. La lengua madre es aquella que origina otras lenguas. Nuestra lengua madre, la del castellano, es el latín. La del alemán es el germano. ¿Entiendes? Ya, entonces no confundas lengua materna con lengua madre. Bueno, y acá hay una serie de datos
La 13 también te lo explico rápidamente. El cronolecto, ¿en qué consiste? En las variaciones de la lengua en relación a las circunstancias temporales. Por ejemplo, mi papá, ¿qué le dice a su amigo? Mi papá está viva, le dice, carretita. Yo qué le digo a mi amigo, causa. Y los muchachos de 13, 14, 15 años ahora me dicen, bro. Entonces, va cambiando en el tiempo, en las generaciones van cambiando ciertos términos, ¿no? Y bueno, hay matices, ¿no? Como Alexander que dice mano, ¿no? Emilia me dice, che, entiendo que che es argentino, ¿ah? Es dialecto. Ahora la 14 y la 15 me dice, ¿para qué sirve el latín? No entiendo tu pregunta, Freddy. Del latín ha salido el castellano, ha salido el portugués y el francés han salido las lenguas romances. Es un tema muy bonito ese. Y lean la 14 y la 15, por favor, ¿sí? La 14 y la 15. Me esperan, por favor, lean 14 y 15. Un minuto, voy a traer el líquido elemento que es agüita, ¿sí? Un momentito. Vayan repasando 14 y 15, que es bien fácil. Muchas gracias, causitas. Bien, causitas. Estás viendo la 14 y la 15, ¿verdad? Nada que decir acerca de las causas lingüísticas del multilingüismo, la diactilización, o sea, el dialecto genera lenguas, lo que acabo de decirle a Freddy, y la fragmentación. Dada la división, se generan lenguas, pues. Muy bien. Multilingüismo significa que hay muchas lenguas. El Perú es un país multilingüe, ¿eh? Eso vamos a tratarlo. Causas extralingüísticas del multilingüismo. La migración, pues, la migración, ¿cierto? Y la pluriculturalidad. Y consecuencias lingüísticas del multilingüismo, eso ya lo hemos estudiado, la diglosia. Y la consecuencia extralingüística del multilingüismo, la extinción, hay lenguas que mueren, me da mucha pena, pero hay 2 lenguas andinas, el Cauti y el Jataru, y 5 lenguas amazónicas, ya lo veremos en una próxima clase, que están en proceso de extinción. Muchas gracias, vamos al material. Un momentito, me esperan, por favor, ¿sí? Me esperan, me esperan. Ajá, acá lo tenemos ya. Un segundo. Ahí está, qué raro. Allá. Una consulta, mis estimados alumnos. ¿Está viendo el material? No, chochera no es vulgar. Chochera es coloquial. Sí, chochera es coloquial. Gracias, chicos. Chochera es coloquial. Bien, la pregunta número 1, 2 y 3 es para que ustedes la trabajen. Gracias. Vamos a la pregunta número 4. Correcto, vamos a romper con esta práctica. Un grupo de estudiantes piuranos llega a Lima en viaje de promoción y escucha el uso de ciertos vocablos en conversaciones de los limeños. ¿Ante qué estamos? 4. La C, muy bien, estamos ante dialecto, pues pongan el numerito, pues por favor, pongan el número, ¿sí? Pongan el número. Ya, en Perú llamamos maracuyá a una fruta. En Perú llamamos maracuyá a una fruta. En cambio, en Venezuela al maracuyá le dicen parchita. Y ha cambiado la palabra. ¿Cuál es la respuesta de la número 5? La palabra ha cambiado. La 4 es la C, y en la 5 también es la C. Muy bien. Perfecto. Ahora bien, pregunta número 6. En la comunicación verbal, oral o escrita, la codificación del mensaje que se transmite en forma consciente debe guardar relación con el contexto.
es decir, con la situación, y también debe ajustarse a la gramática normativa a fin de lograr una debida decodificación. Tomando en cuenta lo expresado, señala el enunciado que presenta un dialecto estándar. ¿En dónde hay un dialecto estándar? En la número 6, estándar. Porque lo otro no es admitido, reconocido, correcto, es irresponsable expresarse en otras maneras. En las 6, entonces, ¿cuál es? La D. En la A el problema es protagonista principal. Si es protagonista, ya es principal. Yo volveré a releer. ¿Para qué vas a decir volveré a releer? Estás repitiendo la idea. Y la belleza estética. Siempre que te refieras a la belleza, es estética. Así sea física o así sea espiritual. Por lo tanto, la respuesta de la 6 es la D. 6 es la D. Marquen, 6D. 7. El hecho de que en lengua inglesa el adjetivo vaya antes del sustantivo, al cual cualifica, comprueba que la lengua se caracteriza por ser ¿qué? 7. Pongan el número, chicos. Si no ponen el número, yo difícilmente puedo trabajar. 7. ¿Cuál es la respuesta? Ya, el hecho de que en la lengua inglesa el adjetivo vaya antes del sustantivo al cual cualifica, comprueba que la lengua es la B. La B, teórica. Muy bien. Ahora vamos con la 8. Con la 8. Cuando un mexicano llame al niño como chavo y un argentino pibe y un español chaval, ¿estamos ante qué? Qué fácil, pues la 8. ¿Ante qué estamos? En la 8. Cambia de un lugar a otro. La 8 es la A, pues. La 8 es la A. La 8 es la A. ¿Cómo va a ser jerga eso, por favor? ¿Cómo va a ser jerga? ¿Qué pasó por ahí? 9. Lingüísticamente, el castellano hablado en el Cusco es un dialecto. ¿Cuál es la respuesta de la 9? Lingüísticamente, ¿qué es el castellano hablado por los cuqueños? 8 avión, ¿ah? Y la 9, beso, pues, beso, regional de la lengua española. ¿Por qué va a ser la A social? ¿Y qué tiene que ver acá el quechua? ¿Ah? ¿Qué pasa? Es la B. La 10, la palabra casa, house, wasi y mesón demuestra que las lenguas son de carácter ¿qué? ¿Cuál es la respuesta de la 10? Aquí hemos acordado que sea casa y en Estados Unidos han acordado que sea house y en Francia que sea maison. Entonces, si es un acuerdo, ¿cuál es la respuesta de la 10? No, ¿cómo va a ser individual? No tiene nada que ver acá lo individual. Estamos hablando de lenguas y me ponen individual. El individual es el habla. La respuesta es la A, es convencional, porque acabo de decir que hay un acuerdo. No sé por qué algunos alumnos me han puesto la D. ¿Qué tendrá que ver acá? Estamos hablando de lenguas y me ponen lo individual, que es el habla. Vamos, mis queridos alumnos, la 11. El barbarismo, el dequeísmo, la cacofonía, la redundancia, ¿en qué nivel están? Por ejemplo, en vez de decir inauguración, yo digo inauguración. En vez de decir Jorge e Inés, digo Jorge y Inés. Y en vez de decir el muerto, solamente digo el cadáver del muerto. ¿Eso en qué nivel está en la 11? Eso está en un nivel paupérrimo, horrible, feo. ¿Cuál es el nivel? Dedo. Muy bien. Y en la 12 es una pregunta bastante larga con una respuesta bien sencilla. La respuesta es la D. Vamos, ya lo ves, ya lo ven, ya 12 es la D. 13. Vamos a la 13. El hecho de que algunas expresiones usadas en un tiempo pasado, como haiga y de esta, cambien a haya y de esta demuestra que la lengua se caracteriza. ¿Por qué? Ahí ha habido un cambio. Ya tú sabes, cuando es cambio, ¿qué me está demostrando? Cuando las palabras cambian, pero los significados, por ejemplo, pueden ser los mismos, ¿no? La 13, ¿cuál es? La 13, ¿cuál es? No, ¿cómo va a ser la D? ¿Qué tiene que ver la D? La 13, no, el cambio, eso yo les he explicado bonito, chicos, es la C. La 13 es la C, no se enloquen, no se enloquen. Les dije yo, hay palabras que cambian en el tiempo. ¿Les señalé o no lo señalé? Y esto se verifica en el diccionario, les dije, que es más o menos fijo. Palabras nuevas y palabras viejas, sí les expliqué, casi fija. La 13. La 14, correcto, es la A. Y ahora vamos a la 15. Ahí está. En la 15 sí, no me fallen, ¿ah? Vamos a ver. Identifica en dónde hay dialecto. ¿En dónde hay dialecto?
A ver, en la 14 es la A, pero y en la 15, che, vos tenés hora. Pana, esa chama es catira. El móvil está en el ordenador, carnal, la película está padre. La respuesta en la 15, ¿cuál es? La A, la 15 es la A. Todas, Álvaro, todas. No sé por qué algunos me dicen la B si en la A está lo argentino, en la 2 está venezolano. En la 3, ¿de qué país hablan en la 3? A ver, ¿de qué país hablan en la 3? La 3. ¿En qué país? La 3. El móvil está en el ordenador. ¿En qué país? España. Muy bien, y la 4 es mexicana. Ahora ya vamos a las últimas preguntas. En la práctica 2, correcto, la 1 es la C. Vamos a la 2. 1C, la 2. En la 2, la respuesta es la A. Ya te di las dos. ¿Ah? Ahora sí, no te me escapas. 1, casa. 2, avión. La 3. ¿Cuál es la respuesta de la 3? 1, casa. Marquen. 2, avión. 3. No se me escapan. La palabra sí, castellano. Yes, inglés. Ari, quechua. Y da, ruso, demuestran que las lenguas son de carácter, ¿qué? En la 3. Lo acabamos de ver hace un ratito. La A. Muy bien, chicos. Y en la 4, vamos a la 4. ¿Qué enunciado es incorrecto con los planos de del lenguaje? ¿Cuál es la respuesta de la 4? Hay uno que es bien rochoso en la 4, hay uno que es requete falso. ¿Cuál es? 4. Es la C. El habla no es social, el habla es individual. Y la 5. La variedad socio-regional de una lengua natural es conocida como ¿qué? Socio-regional, o sea, regional. No es sociocultural, sino es socio-regional. ¿Cuál es? La 5. Lo mismo que estamos estudiando hace rato, es la C. Chicos, un gustazo, se les estima bastante. Ha sido una clase excelente, nos vemos. Un abrazo. Gracias, maestro. Chao, gracias. Eso ha sido todo.